¿Qué es una sociedad multicultural? ¿Cómo la entendéis vosotros? Para mí multicultural, pues partiendo de lo que creo que es cultura, es la cultura son las costumbres, los patrones, las tradiciones y como esta especie de ritos que llevamos todas las personas por lo que vivimos, por donde vivimos, por las personas que nos rodean, el estudio, el colegio y demás. Y entonces cuando muchas de estas formas de vida se reúnen en un solo lugar y contrastan claramente en muchas diferencias, es una sociedad multicultural, porque los diferentes tipos de personas y de grupos tienen que convivir aún practicando sus ritos, pero respetando los de los demás, ¿no? O tolerando o teniendo que vivir y aceptar los de los demás. Me ha gustado mucho la aportación de Fernando, pero también pondría un elemento más que es la identidad. O sea, una cultura también se refiere a una identidad. Y es cuando llegamos a sitios multiculturales con diferentes identidades, es ahí yo creo que hay la diversidad y también a lo mejor el conflicto también se encuentra ahí. Creo que es importante que una sociedad multicultural entienda que la identidad también es parte de cada uno y conocer otras también es conocer a las otras personas. Yo quisiera poner un ejemplo concreto quizás no de sociedad multicultural, pero una manifestación concreta, situada, localizada de lo que yo entendería por sociedad multicultural. Y fue en mi clase de cuarto de la ESO, en el año 2005. Pues mi clase de cuarto de la ESO del año 2005 pertenecía a un colegio de barrio llamado Sant Felip Neri, que está detrás del Mercado del Olivar, y esa clase literalmente era una sociedad multicultural en miniatura. Teníamos dos marroquíes, dos chinos, un filipino, una dominicana, un colombiano, dos gitanos, un chileno y un medio inglés, medio mallorquín, tres mallorquines y seguro que me dejo alguno más. Pues en esa clase todos sabíamos que éramos distintos, que proveníamos de lugares distintos y pese a ello convivíamos. Eso se traducía en diferencias y había una cosa más que creo que caracterizaba esa multiculturalidad y era juntos pero no revueltos. Es decir, todos somos distintos, toleramos en cierta medida esa diferencia, pero no nos reconocemos como una unidad más allá de la unidad formal que es la clase. Pero aquí es donde lo multicultural encuentra su tope. Es una suma de individuos, es una suma de grupos, pero no siempre incluye cohesión, no siempre incluye una identidad colectiva. Y precisamente por eso la multiculturalidad hoy es un problema que hemos de reflexionar, porque efectivamente tenemos una sociedad multicultural y hemos de ver si nos basta con ser una sociedad multicultural o si intentamos ir un poco más allá. Como mi clase de cuarto de la ESO de aquella época, no supimos porque no teníamos la reflexión ni los conocimientos para hacerlo. ¿Cuál puede ser el aporte de la diversidad cultural en el desarrollo de esta sociedad? ¿Cuál puede ser el aporte de la diversidad de culturas en un territorio como Palma? Pienso que permite a las personas reconocer que existen diferentes realidades, que existen personas que pueden llegar a solucionar un problema o que pueden llegar a hacer algo de manera distinta a como nosotros lo hacemos y que nosotros y la manera en que nosotros lo hacemos no es la única manera de hacer algo o de pensar sobre algo, sino que existen muchas. Y muchas veces para que una persona llegue a esa conclusión, pues tiene que viajar mucho para darse cuenta de eso. Y aquí en Palma tenemos la ventaja de que estando aquí podemos subirnos a un autobús y escuchar las conversaciones de personas de cualquier parte del mundo y darnos cuenta que la forma como nosotros lo hacemos o como nosotros pensamos no es la única y que todas esas personas nos pueden aportar mucho a nosotros y que no es malo que todos lo hagamos diferente, sino que el reconocer esa diferencia y aceptarla y aceptar que la diferencia es algo intrínseco del ser humano,
pues nos aporta mucho, porque no es el ser diferentes, sino también considerar que esa diferencia nos hace únicos y que cada persona es única y que por ser único pues merece ser respetada de igual manera que como yo merezco ser respetado. Bueno, yo siguiendo con lo que ha dicho un poco Alejandra y con la experiencia personal en casa, yo creo que aquí en Palma el tener una sociedad multicultural nos ha ayudado mucho a abrir un poco la mente, porque según me cuenta mi abuela y todo lo que se escucha en casa es que Mallorca siempre ha sido como muy cerrada de mente, pero el no tener tanta comunicación con la península o con otros países pues ha hecho que tuviéramos una forma de pensar a lo mejor única y también pensar mucho en los estereotipos, ¿no? El conocer diferentes culturas, pues y conocer a más gente y el tipo de persona, porque ya no solo la cultura, sino es que dentro de una cultura hay diferentes tipos de personas. Siempre asociamos como, mira, esta chica es colombiana o es peruana o es marroquí o es, pues ya tiene que ser así. Que a lo mejor no es así, conoces a la persona y se te abre la mente. ¿No? De decir, pues mira, a lo mejor incluso somos súper parecidos siendo de culturas diferentes, ¿no? Yo creo que aquí, en Palma y en Mallorca, y en Baleares en general, nos ha ayudado mucho el conocer diferentes culturas y diferentes tipos de personas. ¿Por qué creéis vosotros y vosotras que es importante la comunicación entre culturas, la comunicación intercultural? ¿Por qué será importante en un territorio como Mallorca que haya comunicación real? Voy a hablar pues, un poco sobre el tema anterior, que es Sí, una sí, sociedad claro que sí, multicultural. claro que sí. Vale. Es que para mí es que hay muchos, a lo mejor choques entre diferentes culturas, a lo mejor conflictos, pero luego a lo mejor puede encontrar una armonía entre diferentes culturas. Es que como, voy a hacer un ejemplo, como una bebida tradicional de los occidentales es como café. Y luego, pues para los asiáticos orientales es que una bebida tradicional es té. Es que luego es que hay una creación nueva, es como esa café con té, esto, pues leche con té, esto. Sí, pues como una combinación de esos dos, es como encontrar una armonía, esto para mí. Y en cuanto para la población de la multicultural, antes es que la Asociación China celebró pues Año Nuevo en el mercado Pelgrado. No sé si alguien ha participado. No, vale, pues este año no va a celebrar, pero el año pasado sí. Pues, y para esta fiesta es que muchas asociaciones participaron y además es que hacemos algunas actividades como la combinación de los instrumentos tradicionales de Mallorca y de China, y pues a las canciones, los cantantes de diferentes países, pues editamos un poco y luego creamos una nueva. Esto creo que es una forma para que la cultura propia no pierda su cualidad. Es que para que más gente se conoce esta cultura y luego a lo mejor crear algo nuevo es encontrar esta armonía para que todo... sí. Yo me encanta la cultura mallorquina, soy mallorquina aquí toda la vida y mi familia desde los siglos de los siglos. Aunque seas mallorquín de siempre, también han pasado cosas aquí y al estar en medio del Mediterráneo es un sitio de conflictos, también de cambios de mercancías. Ahora hablamos de cultura, pero detrás de estas culturas hay personas. Y hay personas que vienen con una buena economía y bastante bien, y otras que se han luchado la vida al llegar aquí. Y tampoco son tratadas de la misma igualdad, ni tampoco se les habla de la misma manera. Se habla de personas inmigrantes o extranjeras. Aquí ya cambia mucho hablar de un extranjero. ¿Qué diferencia hay? Shailina ha hablado de conflicto y de armonía. Es decir, hay conflicto entre culturas, pero también
hay una posibilidad de armonía. Y Shailene, el ejemplo que ha puesto de armonía ha sido el de la manifestación cultural. Es decir, enseñando una determinada cultura arraigada en otra cultura, en otro territorio, y las personas de esta cultura, la cultura receptora, recibe esa aportación de manera abierta, digamos que de manera curiosa primero y abierta después, lo que tenemos es, en cierto modo, una ruptura de la endogamia. La endogamia, sabemos que genéticamente la endogamia tiene consecuencias negativas. Si solamente nos reproducimos entre nosotros, al final acaba habiendo errores de generación. Y aquí está la maravilla de la exogamia. La exogamia es riqueza precisamente porque lo que permite es la suma de factores que de otra manera no se habrían juntado nunca, dando lugar a nuevos productos, dando lugar a una evolución de la cultura. La cultura ya no se estanca, no se repite a sí misma como un círculo cerrado, sino que al introducir elementos nuevos de una manera abierta, genera nuevas producciones que literalmente lo que hacen es avanzar la cultura. Como decía antes Irene, hay maneras muy distintas de hacer las mismas cosas y maneras muy parecidas de hacer cosas distintas. Y respecto a la aportación de Marta, que efectivamente estamos hablando de culturas, pero no podemos olvidar que las culturas como entidades son entidades, digámoslo así, abstractas que se manifiestan en aspectos concretos, pero realmente quien hace la cultura son las personas, son los individuos. Marta ha señalado la importancia de la cuestión económica. No se teme o no se rechaza al extranjero, se rechaza al pobre. Y si el pobre, además de ser pobre, es extranjero, aún más rechazo. Por lo tanto, todas nuestras reflexiones sobre comunicación entre culturas, sobre cuestión de racismo, sobre cuestión de xenofobia, creo que al menos hoy en día no puede hacer abstracción de la cuestión económica. Vamos a empezar a navegar lo que es el tema de la participación ciudadana, la participación intercultural. Creemos que las personas migradas deben participar en problemáticas que afectan a toda nuestra sociedad. ¿Y cómo podemos lograrlo? Para mí tiene que ser entre derecho y deber. O sea, las personas inmigrantes tampoco tienen que estar obligadas a participar. Igual que no obligamos a una persona que vive aquí a participar en estas cuestiones, no se lo vamos a exigir tampoco a una persona que viene de fuera simplemente por el hecho de que venga de fuera. Sí que es verdad que todos como sociedad, ya sea de esta sociedad o de una cultura que venga de fuera o de la propia, deberías participar en cuestiones que nos atañen a todos. Porque todos vamos a convivir en la misma sociedad y al final son nuestros problemas. O sea, luego tenemos a los políticos que se pelean entre ellos, pero luego somos nosotros los que vivimos en la ciudad. Porque al final yo creo que la política está en las acciones que nosotros hacemos cada día. Yo pienso que para nosotros es normal pensar que ya que tenemos el derecho de participar, pues tenemos también el deber de hacerlo, ¿sí? Si tenemos una constitución que nos da ese derecho, pues debemos hacerlo. Pero también pienso que hay una problemática de ciudadanos de segunda, como se dice, y es que muchas veces los migrantes que vienen aquí sin documentos, porque sin documentos es la palabra correcta, no hay nadie ilegal en el mundo. Muchas veces las personas que vienen aquí sin documentos, ellos no tienen el derecho de participar en muchas cuestiones. Y no solo eso, sino que también ellos son conscientes de eso y ellos mismos se creen ciudadanos de segunda. Entonces ellos mismos sienten que cuando pasa algo con lo que ellos no estén de acuerdo o en lo que ellos podrían aportar mucho, pues ellos piensan que el hecho de no tener documentos hace que su opinión no valga o que su participación no enriquece la sociedad. Entonces perdemos mucho e incluso cuando se convierten en ciudadanos legales, ellos ya están acostumbrados a que su opinión no cuenta o que su opinión no vale o que si a ellos se les violan los derechos no es lo mismo que si se le violan los derechos a una persona que ha nacido aquí. Entonces, aunque pensemos que lo normal es que la participación sea un deber de nosotros, que debería ser así, pues muchas veces eso no ocurre. No quería dejar como pasar un tema como que no se tocó suficiente, pero creo que está
totalmente ligado a esto de la participación y es el tema de la comunicación. De cómo la sociedad que recibe también trata de transmitir a estas nuevas personas que llegan. Es un factor clave e importante a la hora de volvernos una sola sociedad. Y en el tema de la participación ahora es de los que llegan, ¿no? Cómo yo, que llego a un nuevo lugar, voy a comunicarme y voy a manifestar mi intención, mi idea, mi inconformidad o mi conformidad, mi agradecimiento o lo que yo pueda aportar. Y es algo que es muy difícil, ¿no? Porque de cómo hacer que esta comunicación sea sana, sea factible, sea viable, sea como armónica, en el sentido de que el lenguaje, inclusive entre los que somos hispanohablantes, ¿no? También marca unas brechas y unas diferencias que nos hace sentirnos de pronto vulnerados en nuestra identidad y tampoco nos permite esa participación, porque la participación también se ve cohibida también en la forma en la que yo quiero decir o quiero hacer entender. Si yo no permito que la comunicación se dé o no trabajo en esta comunidad para que la comunicación se dé entre ellas, no va a existir ni siquiera una posible participación de las personas, porque si yo no me comunico no puedo participar, ¿no? Entonces a mí me parece que es un tema fundamental para la participación. Que lo esencial es que las propias personas se sientan ciudadanas y eso muchas veces no es posible, como ha dicho Alejandra o Fernando. Y sobre todo yo lo he notado porque cuando yo estaba en Vic es una ciudad que está en Cataluña, muy pequeña, donde hay mucha inmigración y también mucho racismo. Y yo estaba en el Casal Claret, que es un casal que a los que quieran ir pueden ir porque y ahí viene gente muy, muy pobre, la mayoría son marroquíes. Y una de las cosas que me encontré es que los niños pequeños que habían nacido ahí de toda la vida y no habían estado nunca en Marruecos en su vida, no se sentían catalanes, se sentían marroquíes. Le decía yo, entonces tú tienes todos los derechos y todo como cualquier persona que ha nacido aquí. Y esto como que les costaba, no entendían, o sea, no se sentían de la ciudad, pero era porque las personas no le habían hecho sentir que lo eran, incluso los padres no le habían hecho sentir que él era catalán de ahí. Y yo lo que intentaba hacer entonces es mezclar a dos identidades, ¿no? Que él no perdiera su identidad cultural como que era marroquí, pero a la vez se diera cuenta que él era catalán, que había nacido ahí, que ahí también había una cultura, que estaban aceptadas las dos. Yo intentaba integrar esto en ellos, sobre todo para que se sintieran de la ciudad e hicieran cosas en la ciudad, porque si no se generaban guetos. Y el problema es ese, que no son tratados como una parte más de la sociedad, ni por ellos mismos ni por los demás. Quiero compartir algunos casos que he visto, porque también es que en la asociación hay muchos pequeños chinos. Para mí es que yo voy a llamar a esos pequeños chinos porque tiene la cara china y los padres son chinos. Pero algunas veces al principio se rechazaron, es que decir ellos son chinos. Es que dice que somos españoles, somos españoles. Pues al principio es que me sorprendió es que ¿por qué? Es que hablan que son españoles, es que los padres son chinos y también es que sus hermanos y a los padres también hablan en casa, todo en chino, pero ellos tienen rechazo a esa cultura. Pues al final es que poco a poco han entendido es que esta situación. Pues de verdad en Mallorca o en Palma es que pues, hay muchas generaciones chinas. Pues yo puedo mencionar es que la primera generación es que vinieron por ejemplo, a España y a Mallorca, es que la mayoría es que no entendía muy bien el idioma. Pues
algunas veces con su insistencia, es que yo soy de esa insistencia, es que pues había quedado en una ciudad totalmente diferente, es con cultura totalmente diferente, y luego había vivido tantos años, hasta cuánto es que tenía pues segunda generación y tercera generación, y luego más. Y para ellos, por ejemplo, los pequeños es que nacieron aquí, sus hijos nacieron aquí, es que los padres dicen que vosotros sois chinos, pero en el colegio los profesores van a decir todos son españoles, todos somos iguales, es que no podemos hacer como discriminar a otras personas, todos somos iguales. Por eso para los pequeños pensaban que sí, los profesores dicen así, por eso yo soy español, no es nada diferente con otros, pero durante, por ejemplo, en el colegio, los contactos con los demás, algunas veces no es igual. Sí, ahora ha mejorado, pero antes es que sí existe la discriminación. Es que algunas veces es que sus compañeros dicen, chinitos, es que como, y luego hace algunos gestos, algunos insultos a ellos. Por eso es que nacieron aquí, los profesores dicen que soy uno de los españoles, pero ¿por qué los demás me tratan diferente? Y luego mis padres siempre me dicen que soy un chino, pero como un chino, mis compañeros me tratan muy mal. Es toda la discriminación. Por eso, al principio, es que cuando no conoce mucho la cultura china, es que va a empezar a crecer la semilla de rechazo a su propia cultura de raíz. Es que no quiero ser un chino, no quiero ser, porque no me trata bien como un chino. Sí. O sea, planteas que ellos viven dentro de sí mismos un conflicto de identidad, ¿no? De identidad. Y pues lo que tiene que hacer es que en ese momento es que dejar a los pequeños a conocer pues la belleza de la cultura de su raíz. Es que antes se ha hecho como el campamento de verano, es que llevaron a ellos a su país, llevaron a los niños a su país para conocer de verdad cómo es la cultura, cómo es el país. Es para que ellos... sí, algunos después de ir a China, sí, es que ha empezado a recibir su cultura, su propia cultura. Gestionar los conflictos sociales que provengan de comportamientos xenófobos o racistas en nuestro barrio, en nuestro municipio, en nuestra ciudad, en nuestro instituto, dentro de una sociedad que per se es multicultural. ¿De dónde salen los conflictos de identidad? Ya lo hemos dicho, las dos culturas, ¿no? La cultura de origen y la cultura receptora, pero es que esos conflictos tienen capas. Hay una capa que es muy importante, que hablamos de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ya desde hace más de 2 siglos, sobre todo después de la Revolución Francesa, el pensamiento político ha distinguido muy claramente 2 ámbitos, 2 esferas, que sería el Estado y la sociedad civil. El Estado y la sociedad civil se solapan, pero no se confunden.
¿Por qué? Porque el Estado dictamina, establece y, en cierto modo, se conforma por la sociedad civil, pero la sociedad civil tiene dinámicas propias. Un ejemplo de dinámica propia de sociedad civil es lo que estamos haciendo aquí. Y aquí es en la sociedad civil donde nosotros podemos encontrar un concepto alternativo de ciudadanía, donde ya no cabe hablar de ciudadanos de primera o de segunda por una mera cuestión legal o por una mera cuestión de apariencia física. Dentro de la sociedad civil, un ciudadano de primera y un ciudadano de segunda pueden tener la misma consideración, pero no será lo mismo el ciudadano que participa que el ciudadano que no participa. No tiene por qué ser una obligación la participación ciudadana dentro de la sociedad civil, pero evidentemente es la participación lo que genera integración y lo que genera uno integrarse. Pero las acciones no pueden ser meramente individuales, porque es muy difícil participar cuando uno parte con la desventaja de venir de fuera, de tener que aprender, de tener que relacionarse en un entorno extraño. ¿Cuáles son las vías para entrar? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para entrar? Espacios de vida ciudadana, pero de vida ciudadana en la sociedad civil. Y esto nos lleva a la cuestión de diversidad cultural y conflicto. ¿Cómo podemos gestionar xenofobia, racismo y clasismo? Precisamente, en mi opinión, la base ha de ser creación de espacios de vida ciudadana. Pero claro, la pregunta incluye, ¿cómo lo podemos gestionar en nuestro barrio y en nuestra ciudad? Y yo aquí, a pesar de que el barrio está dentro de la ciudad, también haría una distinción. Porque nuestras ciudades hoy en día son muy grandes. Y eso genera distanciamiento, rechazo, no querer conocer porque no se necesita conocer, o al menos no se tiene la percepción de conocimiento. Entonces yo aquí introduzco la vida de barrio. La vida de barrio tiene que ser la base de la creación de espacios de vida ciudadana. ¿Por qué? Porque solo en los barrios, el barrio es la unidad mínima, si no contamos a la familia, el barrio es la unidad mínima donde es posible empezar a construir vínculos. Y vínculos de colaboración, de participación ciudadana. Es una participación ciudadana inclusiva, porque es la única manera de empezar a generar vínculos y donde puede empezar a resolverse la contradicción. Yo la resolví. Es que no es que yo sea o soy chileno o soy español, es que soy las dos cosas. Y soy más de lo que habría sido si solamente hubiera sido chileno. Creo que es importante es que los propios individuos también no cierren los ojos ante diversos problemas que pueda haber. Es decir, yo misma estoy en un grupo de WhatsApp y si veo que se están dando comportamientos que son xenófobos o no hacer la vuelta atrás o no reírse, creo que cada persona se tiene que también aportar ahí. Si estoy en un grupo y veo que se está excluyendo o que se está haciendo algo que considero que no es integrador, pues ahí tengo que yo poner y decir, yo no me gusta esto, porque estoy segura que va a salir más gente que no le va a gustar este comportamiento. A lo mejor el agresor puede ser cualquier persona, pueden ser familiares, puede ser que no sean tanto el ámbito como sociedad, sino que tu propio núcleo de amistades, tu propio núcleo de familiares, es donde hay que empezar a actuar. Si quieres que luego se haga esta comunidad de barrio integradora, primero tienes que hacerlo en tu casa. ¿Hemos vivido o hemos sentido que hemos tenido alguna vez, alguno de nosotros, comportamientos xenófobos o racistas? ¿O ese sentimiento pues, como que me ha aflorado y que yo tal vez pensaba que no lo tenía y estaba ahí? ¿Cómo lo gestionamos en familia y cómo lo gestiono yo mismo? Yo pienso que todos hemos tenido momentos de xenofobia, aunque todos pensemos, no, yo no discrimino, yo no soy xenófobo, a mí me educaron muy bien, yo acepto a todas las personas, pero hay cosas que tenemos dentro que vamos descubriendo cuando vamos creciendo y que tenemos que combatir. Yo pienso que el primer paso es reconocer que hay un problema. Todos aquí reconocemos que existe la xenofobia y que existe la discriminación, y luego de eso es no ser indiferente a, porque podemos decir, este problema no me ataca a mí directamente, entonces a mí no me importa y no me importa lo que pase con esas personas. Pero si no somos indiferentes a y sentimos empatía y nos ponemos en el lugar de la persona,
eso va a ser un cambio dentro de nosotros mismos, y en la medida en que nosotros nos pongamos en los zapatos de la otra persona, podemos pensar, si yo fuera esa persona, ¿qué me gustaría que la sociedad hiciera respecto de mi persona? Y si pensamos eso y actuamos de esa manera, pues nuestros hábitos van a cambiar, nos vamos a dar cuenta de muchos estigmas y estereotipos que tenemos y de cómo podemos solucionarlos. Y de esa manera, cómo podemos involucrarnos por ejemplo, no solo nosotros como inmigrantes, sino también las personas que viven aquí, cómo podemos involucrarnos no quiere decir solamente en las ferias, en las fiestas o ayudando económicamente a alguien, sino desde nuestra casa. Muchas veces pensamos que nuestros padres o nuestros abuelos, por ser mayores, ya no tienen arreglo, ya no tienen solución de la manera como ellos piensan, pero no es así. Si nosotros somos capaces de explicarles con buenas ideas y desde nuestro punto de vista por qué ciertos pensamientos o ciertas acciones pueden ofender a otra persona, yo estoy segura que ellos son capaces de entenderlo y son capaces de cambiar y de hacer las cosas de una manera distinta. Bueno, yo seguiré un poco por la línea de Alejandra, porque encuentro que tiene mucha razón diciendo que claro, ya la gente mayor o según qué familiar que ves que dice, bueno, ya tiene este pensamiento y no cambiará. Pues no, yo si tengo que discutir, pues lo discuto. Y luego, por otra parte, yo creo que también tendríamos que acabar con estos testigos silenciosos que a veces, no sé, vas por la calle y ves una pelea o que están atacando a una persona por ser de una determinada raza o por cualquier tipo de ataque xenófobo o racista, y te cambias de acera por no meterte en según qué líos. Pues no, este tipo de actitudes también se tendría que mejorar, y pues denunciar, ir a la policía, y si tienes que ir a ayudar a la víctima, porque muchas veces por no querer meterte tú en líos o no tener repercusiones, pues si me cambio de acera y no lo veo, pues no ha pasado nada, ¿no? Y luego también en la educación de los niños de esta familia, porque yo, por ejemplo, tengo una hermana más pequeña y ya pues la educas de una forma de que según qué cosas que vea en el colegio o que vea en la calle, pues no se las calle. En el colegio, ¿cuántas veces ha habido ataques por raza y nadie ha dicho nada? Al contrario, han grabado el vídeo que sigue saliendo en las noticias, o sea, graban un vídeo de cómo agreden a un chaval y luego pasa por todo el mundo. Y al contrario, en vez de denunciarlo, pues la gente se ríe. Yo creo que es importante criticar un poco a los medios de comunicación. O sea, porque hay veces que entras en tu red social y ya ves según qué titulares que son muy xenófobos, muy racistas, muy clasistas. Por ejemplo, ahora con el tema del virus y los inmigrantes, pues el tanto por ciento de inmigrantes que han dado en las Baleares ha dado positivo en COVID, ¿no? Y a lo mejor ha sido un 1%, en vez de decir, pues ha habido un gran número de personas que han entrado por su situación, porque allí están peor. No, como el morbillo siempre mueve más a las personas, y creo que nosotros también como ciudadanos tendríamos que denunciar este tipo de titulares y no hacerle caso a los medios. Y yo creo que también las personas mayores a veces se dejan llevar por lo que ven en la tele, y también hacerles ver. Yo, por ejemplo, a mi abuela muchas veces me dice, ¿no has visto las noticias que...? Pues no, mira, es mentira, mira, luego ha salido esto, que no es verdad, que se lo han inventado, y no sé, ver como la otra cara. La pandemia de la COVID dejó en evidencia que hay unos oficios esenciales para la vida. Gran parte de esos oficios lo desempeñan personas inmigradas. Son oficios que, como el peón, como las cuidadores o cuidadoras, la limpieza, los cultivadores, que algunos sometidos a trabajos difíciles, precarios, mal pagos. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión de si hay algún tufo de xenofobia y racismo en esa situación. Es normal, y siempre se ha visto que donde las ciudades o los pueblos que tienen una mejor calidad de vida, un talante económico mejor, unas condiciones más estables, más oportunidades, pues llamen la atención, y los locales
los que ya llevan tiempo pues en esta sociedad y se benefician de esta pujanza, pues van a tener acceso a mejores trabajos o a trabajos más cómodos, con mejores remuneraciones y demás. Y estos trabajos, pues digamos, pocos deseables, son llenados por las personas que vienen de afuera, que son los que por la cara de la historia están en un momento, su pueblo está en una situación más difícil. Entonces estas personas necesitan cubrir esas necesidades. Lo que sí pasa es que a causa de esto se genera una xenofobia y se genera un clasismo, ¿sí? Entonces estas personas llegan y las estratificamos porque, claro, el dinero nos ha llevado a no sé, en nuestra forma humana, pues yo estoy mejor, tengo más dinero, tengo más poder, tengo más capacidad adquisitiva, pues no sé, soy un ciudadano más importante que este que viene a cubrir estas necesidades. Pero claro, como tú lo dijiste, o sea, aunque sean los trabajos que no quiero hacer, son necesarios y son vitales e importantes. O en algún momento les tocó a los mismos españoles cubrir estos trabajos en Europa cuando fue la época de la dictadura y tuvieron una crisis económica, entonces los migrantes fueron ellos, y fueron ellos los que fueron a lavar baños o fueron ellos los que fueron a ser jornaleros, pero pues también es una oportunidad de relevar que estos trabajos son importantes, que estos trabajos son vitales y que en esa medida los migrantes son vitales para la sociedad. Que no solamente son las personas migradas que vienen, que tienen precariedad, pues yo creo que nuestra generación también se ha encontrado con empleos, sí, en general, ya los de aquí, con empleos sin contrato, empleos mal pagados o por mucho de tener, a causa de la crisis, por mucho de tener o carreras o lo que sea, que acabemos también trabajando en el campo o en supermercados o este tipo de cosas. Es decir, que se habla mucho de que a lo mejor esos trabajos los hacen personas de fuera, pero también las de aquí, teniendo carrera igual que las de fuera, también acaban ahora trabajando de esto. Vamos a trabajar lo que a nuestro parecer es como la piedra angular de la convivencia intercultural, como es la educación. ¿Qué podríamos entender como una educación que sea inclusiva y que sea una educación intercultural? ¿Cómo nos la imaginamos? ¿Qué debe ser? ¿Cómo debe funcionar? Bueno, para mí la educación intercultural es aprovechar pues, todas las culturas que puedas tener dentro de una clase para poder educar a todos los niños en una misma dirección. Es decir, por ejemplo, si tengo a un niño que viene de Colombia, a un niño que viene de un país africano, entonces, como incluir a estos dos niños en todo lo que les pueda yo enseñar. También la cultura de aquí. Si yo encuentro que a lo mejor tienen que aprender el idioma, porque yo siempre he sido de la opinión de que cuantos más idiomas mejor, o sea, no solo el catalán. Si sabes el catalán, pues es un idioma que te suma y que además aquí en Mallorca te va a ayudar para un montón de cosas y te lo exigen para un montón de cosas. Pero si luego tenemos pues, a un niño que habla alemán, a un niño que habla chino, a un niño, pues aprovechar todos estos recursos para que los demás también conozcan eso, a partir de ahí pues las otras culturas, las otras personalidades. Y luego también yo creo que es una oportunidad de como renovar los cuentos y actividades que tenemos en los colegios. A veces, yo qué sé, contamos historias donde no hay ningún personaje principal negro o no hay ningún personaje chino. Todos son del mismo país, hacen las mismas cosas y era como también la oportunidad de abrir la mente y
pues estamos en el siglo XXI, ¿no? Renovar un poco todo este tipo de enseñanzas. Una manera de atacar esto podría ser el tema de la xenofobia, el tema de la inclusión cultural. Debería partirse desde qué se le va a enseñar a los niños y a los adolescentes per se en los libros, en el material de estudio, en la forma. Estos temas deberían agregarse, ¿sí? Más que de pronto una vista panorámica desde, no sé, la asignatura de historia. Normalmente pues a mí me enseñaron, recuerdo que tenía una asignatura que era como ética y valores, ¿no? Pero era la asignatura que menos se veía en la semana y era 1 hora de todas las horas de estudio. Entonces yo no soy un experto en educación, pero sí estoy de acuerdo en que sería chévere buscar otras formas de educar a la gente, otras vías, remodelar la educación, y que en esta remodelación de la educación se tiene que incluir el tema de qué es la cultura, qué es la interculturalidad, qué es quién soy yo y quiénes son los demás, y la manera en que yo me voy a acoplar a esto. Y entonces esto debería ser uno de los temas ejes y girar también y volcarse en este nuevo forma de enseñar y educar a las personas. ¿Qué aspectos, qué competencias se deben trabajar para que sea intercultural, para que sea inclusiva? Pienso que es importante que dentro de los colegios y las instituciones educativas se les enseñe a los niños la capacidad de desarrollar ciertas habilidades, porque se enfoca mucho en el conocimiento, y adquirir el conocimiento pues es algo muy importante porque luego lo van a necesitar, pero también es importante que los niños desarrollen ciertas habilidades, y yo pienso que con un acompañamiento de profesionales en la pedagogía y en la psicología se les podría enseñar a los niños a adquirir habilidades, por ejemplo, de resolución de conflictos, que sería muy importante en estos casos. También de aceptación de la diferencia, que los niños entiendan desde pequeños que todos somos diferentes, no solo el que tiene el color de piel diferente o los ojos diferentes es el extraño, sino que ellos mismos también tienen características que los hacen diferentes incluso de sus propias familias. Entonces, que los niños acepten esa diferencia, que permitan vivir con esa diferencia y que sientan que eso es algo normal. Y también habilidades de comunicación asertiva. Si los niños aprenden a comunicarse de manera correcta, pues eso los va a ayudar también a ser más participativos y también a poder entrar en contacto con las personas que en principio ellos consideran extraños. Lo que necesitaríamos en primer lugar sería diseñar un plan general para la convivencia intercultural en los centros educativos. Esto supone pues, una reflexión colectiva de las comunidades implicadas que se movilicen para concienciar a las autoridades de esa necesidad. Hacer actividades eclécticas, combinando elementos de diversas culturas que componen la clase. Pongo un ejemplo muy básico, muy sencillo. Preparar un baile o una coreografía en el que si tenemos un estudiante de la India, un estudiante china y un estudiante dominicano, introducir en esa coreografía elementos del baile chino, el baile dominicano o el baile... realizar actividades cívicas que permitan conocer de primera mano la diversidad que hay en su propia ciudad. Un paseo por el barrio o una serie de paseos por el barrio con cierta periodicidad de hoy nos vamos a ir a El Fortí, hoy nos vamos a ir a Pere Garau. La teoría es muy importante, sí, un retrato teórico, que sepamos qué población vive ahí, pero que la veamos. Es decir, no basta con que nos la enseñen en clase sentados, no, vamos ahí, vamos a verlo y vamos a ver los negocios que hay, vamos a ver los carteles, vamos a ver los colores, vamos a ver las tipografías, las letras, los estilos, toquémoslo, veámoslo. Organizar actividades interculturales usando el centro como plataforma cívica. Del mismo modo que un casal de barrio puede hacer actividades en los barrios, un centro escolar también lo puede hacer. Has preguntado antes por las competencias, yo solamente mencionaré 3. La primera es lo que yo llamaría diálogo empático, que se divide, digamos, en 2 subcompetencias, que es la expresión de la propia emotividad, no solamente de lo que piensa y opina, sino también de cómo se siente, y también de la escucha activa o de la escucha empática. Aprender a expresarnos sin vergüenza y escuchar sin prejuicios. El debate constructivo,
Va a haber diferencias de criterio, no siempre vamos a estar de acuerdo, probablemente la mayoría de las veces vamos a estar en desacuerdo, debatamos, pero debatamos constructivamente. No se trata de refutar, no se trata de rebatir, ni se trata de destruir al adversario. Se trata de vamos a sacar las dos partes algo de aquí. Si se pudiera desarrollar una educación en esa línea, estaríamos sentando las bases para iniciativas o normativas propiamente interculturales, porque al fin y al cabo estos son factores de base, de principio, pero con esto ya asentado, desde luego la cuestión de la interculturalidad no va a ser simplemente un aspecto que añadimos a la educación, no, es que la educación por constitución acabaría siendo intercultural. Dar un espacio a los alumnos de poder explicarse delante de los demás, de poder aportar algo en la clase sin que sea lo que les venga en gusto, más allá de lo que sea su cultura, si les apetece o su lengua, no, aquello que a ellos les guste. Yo creo que expresarse al otro, abrirse al otro y enseñarle lo que eres es lo que hará que haya esa conexión empática. Bueno, yo creo que también nos estamos como centrando demasiado en los colegios y para mí educación es padres, madres o familias, el círculo cercano también al niño, más colegio. Entonces, tú lo que no puedes hacer tampoco es darle una educación en el colegio de tenemos que ser todos iguales, no tenemos que discriminar a nadie, que luego el niño o la niña vaya a su casa y escuche según qué comentarios, según qué actitudes de los padres, que luego esto también se traslada al colegio. O sea, los niños no nacen racistas, los niños no nacen xenófobos. O sea, todo lo que traen al colegio es de casa o de su círculo más cercano o de los niños que se relacionan fuera. Yo creo que a lo mejor en los colegios se tendrían que hacer charlas o se tendrían que hacer debates más que con los niños, también con los padres, y a lo mejor también algún debate conjunto y a lo mejor también interescolar, porque nos encontramos que hay colegios que ahí tenemos todo tipo de niños que vienen de sitios muy diferentes y luego tenemos colegios, como por ejemplo que yo fui, que no teníamos ni un solo inmigrante.